Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor, Éxodo 20, versículo 16. Éxodo 20, versículo 16. Hoy culminamos nuestra serie titulada Redescubriendo los 10 mandamientos. Y el enfoque que le hemos dado a la serie es ver no solo las prohibiciones, sino el poderoso sí detrás de cada prohibición. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud por 400 años. Estaban esclavizados, no sabían lo que era la libertad, no sabían cómo manejar, qué hacer con su libertad. Entonces Dios les da estos parámetros que dan vida y que protegen la libertad que Dios nos da. Y estamos redescubriéndolos. Usted tiene la oportunidad de ir a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para ver todos los mensajes. Este es el último. La semana pasada, si no estuvo, cubrimos el octavo y 10º mandamiento juntos. Entonces hoy vamos a terminar la serie con el 9º mandamiento, que dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. La mayoría de nosotros conocimos este mandamiento como simplemente no mentirás. Y esa es la esencia del mandamiento. Pero la escritura en realidad nos sitúa en un contexto de una sala de tribunal. Y dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. En nuestro mundo moderno, cuando ocurre un crimen, los investigadores recurren a las grabaciones de video, a las grabaciones de audio, a las huellas dactilares, incluso a pruebas de ADN. Pero en el mundo antiguo no existían estas herramientas. Entonces, en aquel entonces, todo el sistema de justicia se basaba en una sola cosa: en la palabra de un testigo o de múltiples testigos. Entonces, en esa época, si a usted lo llamaban a testificar, decir la verdad no era opcional. A menudo decir la verdad era asunto de vida o muerte para el acusado. Y ese es el mundo al cual Dios se está dirigiendo cuando da el 9º mandamiento. No solo se trata de la mentira, no era solamente mentiras blancas o inocentes, no, se trataba de justicia, integridad y el poder de la verdad. Hasta la fecha, aún en este país, cuando uno se presenta como testigo ante un tribunal, se le pide pronunciar un juramento y se le pregunta: ¿promete o jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y uno tiene que responder a ese juramento si va a servir como testigo. Dios nos llama a cada uno de nosotros a vivir bajo ese mismo juramento. Pues he titulado esta última entrega de la serie: nada más que la verdad. Nada más que la verdad. Yo era un adolescente participando dentro de el ministerio de jóvenes en mi iglesia, la iglesia de mis padres. Lo he dicho antes, crecí en una iglesia, Asambleas de Dios, con una crianza muy rígida, muy estricta, de esas iglesias vieja escuela, ¿verdad? Y todo era pecado, menos ir a la iglesia. Pero aparte de ir a la iglesia, todo era pecado, incluido ir al cine. No se nos permitía ir al cine. Pero como todo fiel hijo de pastor, mis hermanos y yo, de cuando en cuando nos dábamos nuestras escapaditas, claro, a espaldas de nuestros papás. Ellos nunca lo supieron. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bien, nos escapábamos. Y mira, hasta la fecha me pongo nervioso cuando hablo de esto, ¿no? Porque nos escapábamos al cine y le pedíamos a Dios: Padre, que no llegue el rapto durante la película, porque así era como nos metían miedo, ¿verdad? Nos decían: ¿y qué si cuando estás allí viendo la película de esos monstruos, de ese Godzilla, de ese King Kong, y qué si en ese momento llega Cristo? ¿Para dónde te vas? Y pues uno amedrentado y aunque ibas, pero todavía con el temor de Dios, ¿verdad? Y un día
a mi papá le llegó la noticia de que había jóvenes dentro de la iglesia que estaban yendo al cine. Ahora, mi papá no sabía exactamente quién, pero ya le habían dicho, hay jóvenes dentro de la iglesia que están yendo al cine. Y papá dijo, pues ¿cómo le hago para darme cuenta quiénes son? Y entonces mi papá dijo, ¿sabes qué? Lo escuché una vez decirle a mi mamá, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a llamar a junta al líder de los jóvenes. Voy a empezar con él y de allí me la llevo a ver a quién vamos a disciplinar. Yo escuché esto y di gracias a Dios porque el líder de jóvenes en ese momento era un amigo íntimo mío. Yo decidí adelantarme al asunto, le llamé y le dije, hey amigo, mira, está pasando esto. Le dije, te van a buscar, te van a llamar a junta. Vale más que no nos eches de cabeza, a mí y a mis hermanos. Vale más, no seas cobarde. Y me dice, hey, espérate, dice, tranquilo, yo soy todo un hombre, hecho y derecho. Yo sé pelear mis propias batallas, tú no te preocupes. Yo te voy a guardar la espalda de a ti y a tus hermanos. No, pues yo respiré profundo, tranquilo. Se llegó el día de la junta y lo llaman. Y mi papá tiene una manera de hablarte que te saca la verdad. Entonces lo para y le dice, a ver mijo, quiero primero agradecerle por su servicio a esta iglesia, porque usted es un líder, es un hombre de Dios, íntegro, honesto en sus caminos, como todo un siervo de Dios, y los siervos de Dios no mienten. Así que usted me tiene que hablar con la verdad. Yo escuché que hay jóvenes de esta iglesia que se están escapando al cine y yo quiero saber si usted es uno de ellos. Dígame la verdad, ¿va usted al cine? ¿Y qué creen que dijo mi amigo? Dijo, yo voy nada más cuando sus hijos me invitan. Wow. Me entró una rabia y lo confronté y le dije, hey, amigo, ¿qué pasó? Pues no, que tú muy hombre y que nos ibas a guardar la espalda. Me mentiste, dijiste que no nos ibas a echar de cabeza. Me dijo él, yo mentí. Dijo, no, al final dije la verdad. Tú me pediste que mintiera. Dice, pero en el momento, dice, ante el temor de Dios, dice, pues tuve que, ni modo. Dije, sí, pero echarnos de cabeza, tú nada más échate a ti mismo. Pero es curioso cuando el noveno mandamiento nos afecta directamente, cómo tratamos de manejar las cosas a nuestra conveniencia. La verdad es que todos mentimos de cuando en cuando. Este es el mandamiento más fácil de predicar, porque todos mienten o han mentido. Y no se atreva a decirme que no, porque lo está haciendo en ese mismo momento que me diga que no. Y la mentira no es algo aislado, la mentira tiene muchos parientes horribles. El noveno mandamiento cubre toda falsedad y decepción. A continuación, una lista que se mencionan en la Biblia. La mentira, obviamente, es presentar deliberadamente algo falso como si fuera verdadero. Pero están también las calumnias, hablar con la intención de dañar la reputación de alguien. Las difamaciones, escribir con la intención de dañar la reputación de alguien. Los chismes, digan amén los chismosos. Qué bueno que no dijeron amén. Compartir información verdadera o falsa que no le corresponde compartir. Amén. Si usted quiere saber si es chisme, nada más hágase esta pregunta: ¿soy parte del problema o soy parte de la solución? Si la respuesta es no, entonces es chisme. ¿Sí? Medias verdades, contar solo una parte de la historia para engañar. La adulación, elogios excesivos o poco sinceros que tienen como objetivo manipular. También la exageración, estirar la verdad para impresionar, justificar o convencer. Las excusas, que son realmente mentiras disfrazadas que buscan evadir responsabilidades. El silencio puede ser una mentira. Cuando tú sabes la verdad, ocultarla cuando debería decirse es decepción. También la insinuación, o sea, cuando dejas caer indirectas, sutiles para generar dudas, sospechas o juicios. Y obvio, las promesas falsas, decir que vas a hacer algo sin llevarlo a cabo. Y hoy en día con las redes sociales se nos hace mucho más fácil cometer estos
errores, estos pecados. Pero hay al menos 3 razones por las que Dios defiende y demanda la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Número 1, para los que toman apuntes, Dios odia la mentira. Todos sabemos que Dios es amor, Dios es grande en misericordia, Dios tiene mucha gracia que ofrecer, pero si hay algo que Dios odia es la mentira. Dice Proverbios 6:16, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. No sé si lo notaron, pero de las 7 cosas que Dios más odia, la mentira aparece 2 veces en la lista. Habla de el testigo falso y de la lengua mentirosa. ¿Por qué Dios odia tanto la mentira? La respuesta es sencilla: mentir es satánico. Yo sé que suena duro, pero es una verdad que nuestra cultura necesita desesperadamente escuchar, porque vivimos en un mundo que excusa mucho la mentira en nombre de la conveniencia o la diplomacia o incluso de la amabilidad. Los políticos mienten para ganar los votos, los abogados mienten para ganar los casos, los periodistas mienten para tener la exclusiva, los vendedores mienten para cerrar el trato, los solicitantes de empleo mienten para conseguir el puesto, los estudiantes mienten para aprobar el examen, las suegras mienten porque mienten. O sea, mentir se ha vuelto tan normalizado que ya no nos sorprende. Y quizás ese es el problema, que no estamos tomándolo tan en serio como deberíamos. Por eso Dios es muy claro: el origen de la mentira es satánico. Jesús lo dejó en claro cuando reprendió a los líderes religiosos de su época, diciendo en Juan capítulo 8 versículo 44: ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Qué mensaje tan inspirador dominguero, ¿verdad? Ustedes son hijos de su padre el diablo. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando Satanás miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos alineamos con el enemigo, cuando nosotros mentimos, nos estamos alineando con el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Toda falsedad, todo engaño, toda media verdad, toda manipulación, toda falta de integridad tiene su raíz en el mismo hoyo del infierno. Yo quiero que piense, por ejemplo, en la primer mentira registrada en la Biblia. Es un modelo de cómo el enemigo sigue todavía operando el día de hoy. Y quiero que al leer esto note las diferentes formas de mentira que Satanás utiliza en solo un incidente. Génesis 3, versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Pausa. Aquí están las primeras distorsiones. Número 1 es eso, una distorsión sutil de la verdad. No empezó con una mentira descarada. A veces nosotros pensamos que el Satanás se te va a aparecer con cuernos, con cola, vestido de rojo y negro, con dientes filudos, haciéndote ¡ah! Pero no, pues eso sería obvio. Tú ves eso y te dices: no le voy a hacer caso. Dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. En este caso era una serpiente. Pero mire la distorsión. ¿Acaso dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol? No, el mandato era que podían comer de todos excepto uno. Pero la distorsión tenía como objetivo sembrar duda
en el carácter de Dios. Cuando nosotros empezamos a dudar la claridad o la autoridad de la palabra de Dios, nos volvemos más vulnerables a más engaños del enemigo. Versículo 3. Eva más bien lo corrige. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Respondió la serpiente, no morirán. Pausa. Aquí la serpiente ahora está contradiciendo plenamente lo que dijo Dios. No se trata ya de tergiversar o distorsionar. Es una negación total de la verdad de Dios. Y luego ofrece una promesa falsa. Versículo 5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Mire, les avienta un anzuelo con cebo y les dice, les vendo un atajo hacia una vida mejor. Porque eso es lo que hace la mentira. Las mentiras a menudo son atajos porque buscan evitar el costo de la verdad. En este caso se trataba de un atajo hacia la sabiduría. En lugar de crecer en conocimiento a través de la experiencia, buscaban sabiduría instantánea con solo morderle al fruto. Era un atajo hacia el poder. En lugar de confiar en el tiempo de Dios para el cumplimiento de las bendiciones, dijeron, nosotros mismos vamos a abrirnos el paso que necesitamos. Era un atajo hacia una identidad, porque ya eran como Dios, creados a su imagen y semejanza. Pero Satanás los engañó para que persiguieran una bendición que ya era suya. Y para hacer todo esto, Satanás empleó otra forma de mentira, que es el asesinato de carácter. Él estaba sugiriendo que Dios se comportaba como un controlador injusto y que por lo tanto no era confiable. Le estaba sugiriendo a Adán y a Eva que Dios era demasiado restrictivo, que les estaba ocultando cosas de manera egoísta. No sé si las contaron, pero 5 tipos de mentiras en un solo incidente: distorsión, duda, negación, falsas promesas y asesinato de carácter. Al final, Adán y Eva cayeron en la mentira y obtuvieron vergüenza, no gloria. Perdieron intimidad, no la ganaron. Tuvieron miedo, no libertad. Fueron exiliados, no exaltados. Entonces Dios odia la mentira, lo que me lleva a la segunda razón por qué Dios nos dice que guardemos la verdad y que no mintamos. Porque Dios ama a tu prójimo. Dios ama a tu prójimo. Sí, nos ama a todos, pero a veces como individuos se nos olvida que Dios ama a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi suegra también, tanto como me ama a mí. No podemos olvidar eso. Dios odia ver que la gente sufre los efectos destructivos de la deshonestidad, como en Adán y Eva. Mira lo que le hizo Dios a la serpiente, versículo 14, Génesis 3. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante todo el día. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Mire usted lo que hizo Dios. No solamente corrigió la mentira, maldijo al mentiroso. El engaño de la serpiente no solo le trajo consecuencias a Adán y a Eva, le trajo consecuencias a la serpiente misma. Y debemos entender nosotros que cuando nos alineamos con el enemigo de la verdad, esas alineaciones traen consigo consecuencias. La palabra Satanás, por si no lo sabía, significa literalmente en el original lenguaje acusador. Diga conmigo, acusador. Eso es lo que significa Satanás. En el Nuevo Testamento, Satanás no es solo un nombre propio, es una descripción de trabajo. A eso se dedica. Se le llama el acusador de los hermanos, el acusador de los creyentes. La naturaleza de Satanás es oponerse, dividir y destruir, especialmente a través del engaño y la calumnia.
Veamos nuevamente Juan 8:44, esta vez la Nueva Versión Internacional. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. O sea, el primer idioma de Satanás es la mentira. Entonces, cuando nosotros mentimos, no solo estamos rompiendo un mandamiento, sino que estamos haciendo eco de la voz acusadora y destructiva de Satanás. Hacemos su trabajo por él cuando nos convertimos en mini acusadores, oponiéndonos a nuestro prójimo en lugar de amarlo. Y de nuevo, Dios ama profundamente a tu prójimo. Se preocupa por la reputación de tu prójimo, por su tranquilidad, por su capacidad de confiar en los demás, por su posición en la comunidad. Y sabemos que las mentiras y las calumnias y los chismes atacan precisamente esas cosas que Dios quiere para tu prójimo. Obedecer el noveno mandamiento es entonces proteger la dignidad de los demás. Requiere que amemos a nuestro prójimo. Y a veces hay que amarlo lo suficiente como para elegir la honestidad sobre la conveniencia. A veces será necesario que silenciemos un rumor. A veces va a ser necesario que disipemos una acusación falsa. Porque recuerde, mantenerse callado ante una mentira cuando usted conoce la verdad también es decepción. Cuando alguien le venga con un chisme de otra persona, haga la prueba, usted va a ver cómo funciona esto. Oye, ¿oíste de Lucía? Que esto y si alguien se llama Lucía es mera coincidencia, ok, no es que Dios le está hablando indirectamente, no, se me ocurrió el nombre así nada más. Oye, ¿oíste de Lucía? Y que esto y que ta. Haga esto. Oye, pausa, espérate, vamos a orar por Lucía. Y véale el rostro al chismoso. Le va a cambiar el rostro, le va a dar pena, vergüenza, va a dejar de chismear. Se va a dar cuenta que es muy difícil chismear de por quién está usted orando. Vamos a voltear la mentira, vamos a voltear el chisme, la calumnia, las difamaciones patas arriba. Y vamos a decir, vamos a orar, vamos a amar, vamos a interesarnos en el bienestar de nuestro hermano, de nuestra hermana, porque ese es el corazón del noveno mandamiento. Recuerde, el mandamiento nos pone en el estrado de los testigos en un tribunal. Entonces, cuando mentimos, ya sea para protegernos o para derribar a alguien más, es un ataque directo a alguien a quien Dios ama. Mire lo que dice Proverbios 25:18. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha. Para aquellos que dicen que las palabras no hieren, la Biblia dice algo distinto. Dice que es como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Entonces Dios odia la mentira porque es satánica y nos pone en contra de aquellos que Él ama. Pero incluso en la maldición pronunciada sobre Adán y Eva o sobre la serpiente, Dios hizo una promesa. Dijo que un día vendría un hijo a aplastar la cabeza de la serpiente. Ese hijo se refiere al Hijo de Dios, Jesús hecho carne. Él vino a romper la maldición que comenzó con una mentira, lo que me lleva a la tercera razón por qué Dios manda la verdad, que protejamos la verdad, porque Dios es la verdad. Así de sencillo, Dios es la verdad. La verdad es la naturaleza de Dios, se origina en el corazón de Dios. La verdad no es algo solo que Dios dice, no es solamente un atributo que Él posee, la verdad es Él. Dios es la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Hebreos 6:18 nos dice que para Dios es imposible mentir. Luego Números 23:19 dice esto: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él se distingue de los hombres con esta virtud: no soy capaz de mentir como ustedes. Él no es hombre para que mienta, no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios no miente, mis queridos hermanos. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que cuando Dios te llama perdonado,
esa es la verdad. Cuando Dios te llama elegido, esa es la verdad. Cuando Dios te llama bienaventurado, es la verdad. Cuando Dios te llama sano, ungido, prosperado, esa es la verdad. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan tus sentimientos, no importa lo que digan tus circunstancias, lo que Dios habla sobre tu vida, las promesas de Dios en su palabra para ti, esas son la verdad. Y a veces tu circunstancia, cuando tú aceptas la verdad, tu circunstancia empieza a alinearse a la verdad de Dios. Por otro lado, si solo miras tus circunstancias y no crees en la verdad de Dios, Satanás te mentirá. Eres susceptible a los engaños del enemigo. Va a exagerar tus problemas. Te va a decir cosas como: esto nunca va a cambiar. Mira, nadie sabe lo que estás pasando, es demasiado para ti. Él va a insinuar que Dios te ha abandonado. Si Dios realmente te amara, si a Dios realmente le importaras, Él no hubiera permitido esto. Va a ofrecerte excusas para la incredulidad. Va a decir: mira, a lo mejor la promesa era para alguien más, la bendición es para otro, pero no para ti. Hay un versículo, Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice que quien viene a Él, el que desea acercarse a Dios, debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, tienes que creer dos cosas acerca de Dios: que Él existe y que Él es bueno. Si usted está aquí en la sala, asumo que está aquí porque usted cree que Dios existe. Pero de igual manera, usted tiene que creer que Dios es bueno. Porque si usted cree que Dios existe pero no cree que es bueno, es igual de incredulidad. ¿No me cree? Pregúntele a los israelitas en el desierto. Los había sacado Dios de la esclavitud, conduciéndolos a la tierra que fluía leche y miel. Pero allí en el desierto dijeron esto: Dios nos sacó de Egipto. O sea, reconocieron que Dios es real, pero nos sacó para morir en el desierto. ¿Qué carecían de allí? De creer que Dios era bueno. Dios es real, pero no es bueno. Y por su incredulidad, esas palabras fueron proféticas. Toda esa generación pereció en el desierto, no porque Dios no era bueno, sino porque ellos no creyeron la verdad de Dios, que Él es bueno. Cuando tú no crees que Dios es la verdad, esto no cambia la naturaleza de Dios, cambia tu capacidad de recibir la gracia y el poder que Dios ofrece. ¿Cuántos están aquí? Y murieron. Y es lo que el enemigo quiere convencerte. Sí, si no te puede convencer de que Dios no es real, te quiere convencer de que Dios no es bueno. Y de igual manera eres un incrédulo. De igual manera no vas a llegar a tu destino. Por otro lado está alguien como Abraham, el patriarca de la fe. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos es cuando Pablo describe la fe de Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero a los 99 años de edad no se había cumplido todavía la promesa. Y a esa edad era biológicamente imposible concebir. Además, Sara, el útero de ella estaba muerto. Pero dice Romanos 4:18: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había, ¿qué cosa? Creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios se lo había dicho. En otras palabras, no me importa lo que me diga la circunstancia, yo sé lo que Dios me dijo. La circunstancia es imposible, pero Dios es el Dios de lo imposible. Dios le dijo: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Mire esto: tener fe y creer que Dios es la verdad no es negar tu realidad. Abraham no negó la realidad, simplemente se negó a dejar que su realidad definiera lo que era posible. Es decir, se enfrentó a los hechos, pero creyó a la verdad. Lo vuelvo a decir porque muchos están en ese mismo lugar ahora mismo, enfrentando los hechos, pero necesitados de creer en la verdad. Versículo 20: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él promete.
Amén. Mira, la realidad es lo que ves, pero la verdad es lo que Dios dice. Y cuando esas dos están en conflicto, la verdad siempre gana. Quiero que veas cómo Pablo aplica este pasaje a nosotros, versículo 22. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino quedó escrito para que también nosotros beneficiáramos. Porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Te das cuenta que la victoria de Abraham no fue solo una victoria personal? Se convirtió en un modelo para todos nosotros. Pablo dice que cuando Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. En otras palabras, Dios lo consideró justo. Otra palabra para decir salvo delante de Dios, no por causa de las obras de Abraham, sino por causa de su fe. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Y la verdad envuelta en carne se llama Jesús. Y si la verdad es Jesús y tú pones tu fe en la verdad, ¿qué es eso? Fe en Jesús, fe salvadora, no por lo que has hecho, sino por en quién crees. Quiero cerrar con esto. El cristianismo surge o cae según el 9º mandamiento, porque nuestra fe no es mera filosofía o espiritualidad, se basa en el fundamento de la verdad. No es mitología, es historia. El evangelio se trata de personas reales, lugares reales, eventos reales, vistos, oídos y tocados. La Biblia fue escrita por testigos oculares o por aquellos que hablaron directamente con esos testigos. El nacimiento, la vida, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús fueron acontecimientos documentados. No es una poesía religiosa. Jesús predijo su muerte y su resurrección, está documentado y lo cumplió. Jesús resucitó al tercer día, está documentado. Más de 500 personas lo vieron vivo después de la cruz, está documentado. Personas como Tomás tocaron las heridas. María Magdalena vio su rostro. Los discípulos comieron con él. Todo eso está documentado. Y dice 1 de Juan 1, versículo 1: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Testigos oculares. Y luego, ¿sabe qué pasó con esos testigos oculares? Entregaron sus vidas por la verdad. Los mártires murieron no por no negar una religión, murieron por no negar la verdad. Ellos dieron sus vidas no por algo que creían, dieron sus vidas por algo que ellos vieron, por algo que ellos atestiguaron. Y es por eso que Dios le da tanta importancia a la verdad. Él dice: si ellos murieron por la verdad, que ustedes no vivan por la verdad, para decir la verdad, para ser íntegros, porque el evangelio depende de que la verdad prevalezca. Si la historia de Jesús no fuera cierta, no habría esperanza, pero porque es verdad, somos perdonados, somos redimidos, tenemos vida eterna. El evangelio que predicamos, la Biblia que enseñamos, la iglesia que edificamos, todo se basa en la verdad. Dijo Jesús, Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa, mis queridos hermanos, es la razón por qué no mentimos. En un mundo lleno de deshonestidad y engaños, seamos personas de integridad, personas de amor, personas de verdad,
toda la verdad y nada más que la verdad, y que Dios nos ayude. Si usted recibe esa palabra, denle una ofrenda de palmas al Rey de toda la gloria. Póngase de pie conmigo. Quizás tú como Abraham estás en una situación que se ve muy distinta a la promesa de Dios, a la verdad de Dios. Te voy a invitar al altar. Aquí hay ministros de oración que quieren imponer manos sobre ti, quieren orar contigo para que esa realidad se vaya alineando con la verdad de Dios. La realidad puede ser que viniste enfermo, pero la verdad es que Dios es tu sanador. La realidad puede ser que estás endeudado, pero la verdad es que Jehová pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La verdad puede ser que tus hijos están perdidos en el mundo, pero la verdad de Dios es que serás salvo tú y toda tu casa cuando vienes a Jesucristo. No sé cuál sea tu realidad, pero conozco a la verdad, y la verdad siempre triunfará. Si lo crees, di amén. El altar está abierto mientras que cantamos. Si tú lo dices, yo lo creo. Y si yo lo creo, tú lo haces, Señor. Vamos a declararlo. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, y hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, y hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, y hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, y hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, y hecho está. Lo dijiste, yo lo creo. Lo dijiste, y hecho está. Mueve lo inmovible, rompe lo inquebrantable. Creemos que lo harás. De cosas imposibles vamos a ver milagros. Creemos que lo harás. Mueve lo inmovible, rompe lo inquebrantable. Creemos que lo harás. De cosas imposibles vamos a ver milagros. Creemos que lo harás. Creemos que lo harás. Creemos que lo harás. Si a algo estamos comprometidos en esta iglesia es a la verdad. Si no le gusta la verdad, se equivocó de iglesia. Pero si usted dice, necesito la verdad porque la verdad es lo que me hace libre, está en el lugar correcto. Si usted no tiene una iglesia, no tiene una familia, una comunidad de fe espiritual, estamos para servirle. Y para aquellos que nunca han hecho una decisión por Jesús, nunca lo has invitado a tu corazón a ser tu Señor, tu Salvador, a ser la verdad de Él, la que gobierne tu vida, este es el momento para hacerlo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te confieso, mi Señor y mi Salvador. Me dedico a servirte. Me dedico a la verdad, a la integridad. Espíritu Santo, dame la fuerza para cumplir ese deseo de honrar a mi Salvador con la libertad que me ha dado. Me abrazo de la gracia, recibo el perdón. Por mi salvación te doy las gracias.
En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida y bienvenido a la familia. Si nos visitaste por primera vez, a la salida en recepción hay un regalo para ustedes. Nunca queremos que olviden su primer visita a Vital, deseando que sea la primera de muchas más. A los que presentaron a sus niños, vamos a estar aquí al frente unos minutos para que vengan a tomarse fotos. Nosotros también, de parte de la iglesia, les vamos a proveer una liga allí en línea para que usted también baje esas fotos. Los espero acá arriba, creyendo que Dios les va a bendecir, que van a disfrutar el resto de su domingo. Déjeme orar. Padre, bendigo a tus hijos. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que nos hace libres. Permítenos practicar la verdad, hablar la verdad, defender la verdad y caminar en ella, para de esta manera recibir todo lo que alinearnos contigo trae. Señor, yo pido bendición, fortaleza, sanidad y prosperidad para tus hijos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.